Muy buenas noches, estamos con el precandidato a la presidencia de Colombia, Óscar Iván Zuluaga, un político muy destacado en Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros, Óscar Iván, bienvenido. Hola Raúl, un gusto compartir este espacio, un saludo a toda su audiencia en estos canales y medios digitales. Muy contento de poder tener este diálogo con usted. Muchas gracias. Pues bueno, vamos empezando con algunas preguntas. La primera pregunta que quisiera yo hacerte así para entrar con algo fuerte es, ¿podrían ser quizás estas las últimas elecciones en Colombia? Y eso es muy preocupante, y lo digo en serio, porque en caso de que ganara, seguramente vas a ganar tú, ojalá, pero si ganara, Dios no lo quiera, Gustavo Petro, todos sabemos en el continente que podría ser las últimas elecciones democráticas, las demás serían simulaciones, como las de Venezuela. Entonces, quisiera preguntarte, ¿tú qué piensas de este proyecto de dictadura que tiene Gustavo Petro? Porque realmente eso es. Pues Raúl, es una amenaza real para Colombia. Y creo que hoy el referente está mucho más cerca que Venezuela, y es el de Perú. En Perú acaba de ganar la izquierda, hace 3 meses ya hemos visto lo que está representando esto para el país, la fuga de capitales, la pérdida de inversión, la desesperanza, nadie sabe para dónde va, en 3 meses 2 crisis de gabinete. Y me parece que ese es el reflejo, porque lo de Perú es un mensaje muy claro, Raúl. Si no nos unimos, los sectores coincidentes, vamos a abrirle el espacio para que sea la izquierda, el populismo el que gane y comprometa nuestra democracia. Por eso, desde que yo asumí este compromiso de poner a consideración mi nombre a la presidencia, el elemento central es unir. Unir, obviamente, desde mi partido, el Centro Democrático, a unos sectores sociales y políticos para llegar con un solo candidato a la primera vuelta y no repetir la experiencia de Perú. Bueno, hay algunas encuestas a las que pues, realmente no les puedo creer, no creo que tengan mucha credibilidad, que ponen muchos puntos arriba justamente a Gustavo Petro y a los candidatos de la derecha los ponen bastante más abajo. Seguramente esto, como en muchos lugares, lo paga el que va arriba, ¿no? Pienso yo. Pero sí. ¿tú crees que tú te consideras el indicado dentro de todo el espectro de la derecha para poder vencer ese proyecto tan complicado, tan peligroso como el de Petro? Mira, lo primero es que yo antes que todo soy un empresario, más que un político, yo soy un empresario. Tengo 20 años de experiencia en el sector privado generando empleo. Y tú sabes que lo más importante en una sociedad para transformarla es el empleo, las oportunidades, generarle ingresos a las familias. Entonces yo lo he hecho durante 20 años y lo he hecho de manera exitosa. Y lo segundo es que tengo 30 años de vida pública al país. Yo nací en un pequeño pueblo de la zona cafetera en Colombia, Pensilvania, Caldas, y desde ahí inicié mi vida pública como concejal y como alcalde. Luego senador y fui ministro de Hacienda. Luego, si tú miras mi recorrido desde el punto de vista del sector privado y sector público, es una combinación ideal para darle respuesta a los problemas que Colombia siente hoy, como sus prioritarios, la corrupción, el tema de la falta de seguridad y el empleo. Este país está pidiendo a gritos oportunidades. Y para generar oportunidades hay que saber. Generar empleo no es por decreto, Raúl, no lo hace la izquierda, no lo hace el Estado. Eso es la empresa privada, es la iniciativa individual, es el emprendimiento. Y eso es lo que hay que garantizarle al país. Entonces yo aspiro a que voy a lograr en primera etapa la nominación como candidato del Centro Democrático y luego avanzar en la coalición con los otros sectores sociales y políticos para ponernos de acuerdo y a través de un mecanismo democrático definir un solo candidato. Sí, fíjate que una pregunta que algunas personas se hacen es, ¿por qué tendría que ser uno u otro? ¿Tú o María Fernanda Cabal, que también se ve fuerte, es tu compañera? Digo, también ella es una persona destacada, pero dime algunas razones para nuestra audiencia por las cuales la gente en Colombia, los votantes, tendrían que elegirte a ti por encima, por ejemplo, de María Fernanda, que también es un buen cuadro, ¿no? De acuerdo, somos 5 candidatos compitiendo, todos con capacidades, con trayectoria, pero lo primero que hay que tener presente, Raúl, lo que te acabo de decir, la experiencia que yo tengo como empresario y de servicio público al país. Y eso es muy importante. Son 50 años sumadas las dos
actividades. En segundo lugar, porque hoy necesitamos un candidato que una al partido. Y no solo que una al partido, sino que tenga la capacidad de congregar a los otros sectores políticos para poder armar la coalición. Lo que está en juego es el país. Ni siquiera es un tema del centro democrático, porque el centro democrático solo no logra nada. Entonces, creo que hay que pensar muy bien en las condiciones del candidato, que permita no solo unir al país, al partido, perdón, sino que tenga la capacidad para poder armar esa coalición política. Mi experiencia de tantos años me permite tener un reconocimiento con otros sectores políticos distintos del centro democrático, el Partido Conservador, el Partido de la U, Cambio Radical, los sectores cristianos, movimientos ciudadanos como el de Federico Gutiérrez y Enrique Peñalosa. Yo con ellos he hecho trabajo político muchos años. Entonces, creo tener las condiciones para ofrecerle esa tranquilidad y esa garantía a mi partido y al país en temas de construir esa coalición, que repito, es lo único que nos salva para poder derrotar la izquierda y el populismo. Oscar Iván, para aquellos que todavía no te conocen muy a fondo, dinos cuál es tu ideología. ¿Tú te consideras de derecha, conservador, liberal, libertario, minarquista? Vemos que Petro se define como católico dentro de la teología de la liberación. Eso me parece que está muy lejano de la realidad, pero ¿cuál sería tu ideología? Hombre, mire, yo creo profundamente en lo que hemos hecho en el Centro Democrático, porque yo creo hoy, Raúl, que uno de los problemas que hemos tenido en América Latina es creer que la generación de empleo está enmarcado en una u otra ideología. Creo que la solución de los problemas del país requieren estar por encima de ello. Lo que yo sí defiendo son unos valores fundantes de la democracia, el tema de la familia, el tema de la libertad, el tema de la iniciativa privada, el tema de la libertad de expresión y de medios, el tema de la iniciativa y el emprendimiento, en la libertad para educar. Creo en el papel del sector público y privado, esa combinación en áreas como el de la salud son cruciales. Entonces, yo por encima de todo creo es en eso y tengo otra vocación. Yo soy un hombre de fe, un hombre de Dios y tengo pues unos valores muy claros en ese sentido. Y creo mucho en lo local, porque yo vengo de la provincia, vengo de un hogar humilde que me educó con mucho esfuerzo y me dio las oportunidades que hoy tengo y que me hacen pensar que lo que el país necesita es oportunidades, porque hay muchos jóvenes seguramente mucho más preparados y capaces de lo que es uno, o no tienen oportunidades. Entonces, eso es lo que a mí me anima a hacer y a ejercer este liderazgo público y político, porque creo que se necesita ejemplo, testimonio de vida. Hoy los ciudadanos en Colombia han perdido la confianza en las instituciones, en la política, en la justicia, no creen en nada. Luego necesitamos personas que ejerzan un liderazgo, pero que sean un ejemplo para ellos. Más que un tema de color político en el enfoque de las políticas públicas, una firmeza y carácter, unos valores fundantes de lo que debe ser una democracia. Pues bueno, católico sí eres pro vida desde la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, nada más para que quede ese punto bien asentado. ¿Es correcto? Correcto, sí. Obviamente en una democracia uno tiene que entender que el debate está abierto, que tiene que entender otras posturas, opiniones y al final lo que tiene que prevalecer es lo que está en las leyes, en la Constitución, es lo que hay que defender. Y el problema con eso justamente es que la Corte en Colombia, así como pasó hace semanas acá en México, por desgracia, está tripulada por una ideología totalmente progresista y están queriendo ahorrar el tiempo y el esfuerzo a los diputados que debatan sobre la legalización o, bueno, despenalización del aborto. En México ya lo hicieron, esta, entre comillas, dictadura de la toga, término que tomamos de Brasil, porque en Brasil es un caso del Supremo Tribunal Federal. Ahora vimos en México que autorizaron, bueno, despenalizaron el aborto, por desgracia, en todo el país. En lugar de que fuera en cada estado la discusión, lo hicieron a nivel nacional. Y ahora está sucediendo exactamente lo mismo en Colombia. De hecho, el movimiento al que yo pertenezco, el Movimiento Cristiano Conservador Latinoamericano, organizó una campaña internacional en apoyo a Colombia y enviamos videos de apoyo, en fin. Pero, ¿cuál sería tu postura sobre esto? ¿No te parece grave que se actúe de esta manera? Claro, hay varios temas, Raúl. Primero, pues como tú lo decías, yo soy un defensor de la vida. En segundo lugar, creo que estos temas no pueden ser legislados desde una Corte Constitucional simplemente con la premisa de defender unas minorías, que es lo que muchas veces se impone en su tesis, de que como
la mayoría de la población tiene otras creencias, entonces que las minorías nunca van a poder llevar a cabo estas realizaciones y que la Corte Constitucional supuestamente también tiene que preservar como ese derecho a las minorías. Y me parece que hay un principio que es equivocado, porque finalmente en la democracia lo que existe es eso, los canales democráticos, un referendo o las leyes en el Congreso, y ahí es donde se tienen que dar los debates, pero no sustituir el sentimiento del elector primario de las otras instituciones como el Congreso para poder tomar esas decisiones. Sí, dicho sea de paso, ¿qué piensas de la ideología de género que también en México y en muchos otros países está dando embestidas muy fuertes, ¿no? Queriendo que pensemos de una forma, imponiendo, más allá que haya personas que piensen de alguna manera, el problema con la ideología de género es que se quiere imponer de una forma totalitaria, como el pensamiento homogéneo, como el pensamiento oficial. Claro. Y entonces esto me parece muy grave, pero ¿cuál sería tu opinión? No, primero yo creo que uno tiene que respetar mucho las tendencias que tienen hoy las personas, por ejemplo, en su orientación sexual. Yo creo que eso no tiene discusión. Me parece que es un principio de respeto universal con el que uno puede no estar de acuerdo con la orientación sexual de una determinada persona, pero sí está obligado a respetar esos hechos, esas realizaciones. Lo que no se puede es imponerle a la sociedad es esa visión, porque pues en eso consiste la libertad, por ejemplo, de que una familia decide la educación de sus hijos y a dónde quiere enviar a sus hijos a educar, basado en sus definiciones, convicciones, muchas de ellas religiosas, políticas, pero no puede haber una imposición de cuál es el libreto, la cartilla, sobre la cual se quiera generar un adoctrinamiento porque a uno les parece que ese es el camino. Ese fue uno de los puntos más críticos de la negociación de los acuerdos en La Habana. Si tú recuerdas ese tema, ideología de género, fue un tema muy delicado que quedó plasmado en unos acuerdos de La Habana que luego los incorporaron a la Constitución y ahí es donde viene la discusión. No se le puede imponer a la sociedad las cosas de esa manera. Así es. Y bueno, de paso, la agenda, el lobby gay, la agenda gay, ¿qué piensas de esto? Porque también, inclusive ahora ya van avanzando cada vez más y más en lo que le llaman derechos de los gays. Yo creo que los derechos son universales, bueno, no que lo crea yo, los derechos son Sí, universales, son para todos. Ya cuando empezamos yo, que los derechos de estos, los derechos de estos, o sea, ya empieza a haber como privilegios, lo que buscan parece que es privilegios, pero específicamente no los gays, a ellos hay que respetarlos, son hijos de Dios, pero la agenda gay inclusive que quieren, en México, por ejemplo, ya quieren ahora imponer a los niños transexuales, la cuestión del niño que puedan modificar en el acta de nacimiento, la cuestión de para niños. ¿Cuál sería tu postura en general? sí, yo creo que son dos campos muy diferentes. El primero, una cosa, por ejemplo, es parejas del mismo sexo que uno tiene que respetar derechos patrimoniales y civiles. Eso me parece que en un Estado de Derecho tiene todo el sentido. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la adopción de niños. Entonces, yo creo que una sociedad tiene que establecer unas diferencias muy claras en ese sentido y en su marco legal tiene que reflejar lo que es el sentimiento de la sociedad como un todo, temas que son cada vez más álgidos, más controversiales, pero que requieren unas definiciones a través de los mecanismos democráticos. Por eso yo te decía que el tema del Congreso, de aprobar las leyes, el tema de los referendos, de las consultas ciudadanas, pues son las instancias adecuadas para poder determinar qué se quiere por parte de la sociedad en esas instancias de la Constitución y la ley. Creo que ese es el camino, imponerlo a través de sentencias judiciales o de fallos simplemente de la Corte, pues es muy atentatorio. Recientemente aquí tuvimos por parte de la Corte Constitucional una ampliación del concepto de eutanasia, donde prácticamente la eutanasia aplica si usted no está enfermo. Entonces ya llegamos a una posición absolutamente extrema, no sea terminal esa enfermedad. Entonces, eso crea una complejidad enorme donde se desconoce cualquier discusión en el Congreso, en una instancia democrática, y se sustituye por una interpretación de norma. Sí, por ejemplo, la agenda de la izquierda en general a nivel continental me parece muy destructiva y ustedes tienen un ejemplo muy serio, por ejemplo, las FARC, estos narcoterroristas que todos conocemos, pero además que sistemáticamente obligaban a las mujeres
a tener relaciones sexuales y además que generaron cientos de No abortos. solo las mujeres, sino niñas y niños menores. Exacto, ¿no? En el caso que las obligaban a tener relaciones y luego a abortar. O sea, esto es una cosa espantosa. ¿Cuál sería tu opinión? Por eso hemos dicho nosotros que quienes han cometido esos crímenes atroces y delitos de lesa humanidad no puedan estar en el Congreso. Claro. Al menos ese ajuste en los acuerdos de La Habana es una necesidad que se haga en Colombia. Que se aplique el derecho internacional humanitario que los condena, que la JEP establezca una sanción, como incluso los propios acuerdos lo definen, tiene que haber una pena y la tienen que cumplir, pero no es posible que no hayan hecho absolutamente nada en materia de justicia y estén en el Congreso de la República. Eso te iba a preguntar justamente sobre los acuerdos de paz. Si tú llegas a la presidencia, ¿qué pasaría con esos acuerdos de paz? Mira, Raúl, yo creo que hoy política e internacionalmente no es viable desconocerlos o echarlos para atrás. Yo los enfrenté en el 2014, son unos malos acuerdos, hay unos principios casi que de impunidad total, pero hoy no es ni política ni internacionalmente viable decir que se van a echar para atrás. Creo que el lenguaje, los ajustes que hay que hacerle a esos acuerdos. Y uno de los principales es el que te acabo de mencionar, que todos los crímenes atroces y delitos de lesa humanidad, quienes los hayan cometido no puedan estar en el Congreso. Estamos planteando también, por ejemplo, una sala especial de juzgamiento de los militares y no la JEP, porque no podemos aceptar que nuestros militares se igualen con quienes se aliaron con el narcotráfico para atentar contra los colombianos. Claro. Entonces, hay unas diferencias y creo que hay unos ajustes que es necesario realizar para poderle dar a esos acuerdos, quitarles ese principio de impunidad total y generar espacios de una mayor reconciliación nacional. Te preguntaría brevemente, ¿qué propones para la seguridad específicamente de los colombianos? Mira, yo he planteado una propuesta de seguridad democrática 2.0 que tiene 4 actores. El narcotráfico, lo que llamamos hoy terrorismo urbano, que es lo que hemos visto en las últimas tomas de ciudades en bloqueos, en vandalismo en primera línea, que nos afectó mucho aquí en los meses de mayo y junio. El tercer actor es el microtráfico y el cuarto actor es la delincuencia. Todos están entrelazados y ahí requiere 2 respuestas institucionales muy fuertes. Primera, necesidad de actuar de la mano de la justicia. O sea, si la seguridad no está unida a la justicia, no hay seguridad. Porque de nada sirve capturar un bandido para que lo suelte o para que le impongan penas menores. Y el segundo elemento es la participación ciudadana, los frentes de colaboración ciudadana. Si los frentes de colaboración ciudadana no están cerca de los soldados, de la policía, de los organismos de inteligencia, de justicia, vamos a perder el eslabón más importante para enfrentar la inteligencia. Dicho eso, ¿qué se requiere? Un liderazgo muy grande del presidente de la República como comandante en jefe para recuperar la moral de nuestra fuerza pública. Que nuevamente tomen una ofensiva, que sientan que tienen un respaldo en términos de diplomacia internacional y de defensa jurídica para que puedan actuar. Y hay que recurrir a elementos que son hoy de tecnología. El tema de la inteligencia, el tema de la ciberseguridad, una ofensiva digital, porque hoy nuestras organizaciones criminales y delictivas tienen un gran respaldo en la dictadura de Venezuela. Venezuela es su retaguardia estratégica. Entonces, tener de socios a una dictadura, un narcoestado como lo que es Venezuela, hace mucho más difícil. En estos días, por ejemplo, salía una noticia que ya hay drones armados que están vigilando la frontera desde el lado venezolano. Allá los rusos han entrenado muchos hackers venezolanos para poder enfrentarnos a nosotros. Entonces, es un tema desafiante que requiere un inmenso cuidado y por eso tiene que haber una política integral que dé respuesta a estos 4 actores que son los que están generando la inseguridad en Colombia. Perfecto. ¿Cuál sería tu opinión sobre Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil y ahora ahí viene José Antonio Kast en Chile? ¿Cómo los observas? ¿Son tus amigos? A ver, yo creo que el caso de Trump tiene cosas interesantes en su manejo económico. Me parece que cometió un error que es imperdonable, que fue el manejo de la pandemia. Uno no puede ignorar la base científica de un problema de salud pública. Uno no puede jugar con una sociedad y menos en sus intereses políticos. Y creo que es lo mismo que ha pasado con Bolsonaro en Brasil. Y eso le costó a Trump su reelección
y le puede costar a Bolsonaro. Entonces ahí se pierde todo esfuerzo en materia económica, que estos países necesitaban recuperar sustancialmente por las condiciones en que llegaron cada uno de ellos. Y me parece que uno en eso tiene que tener unos equilibrios, Raúl. Yo creo que uno tiene, cuando gana una presidencia, en mi caso yo siempre he creído mucho en la economía política. Y creo que lo que hay que avanzar es en la construcción de consensos que fortalezcan principios esenciales, que son los que uno defiende, para demostrarle a la sociedad que ese es el camino. Esa defensa a la familia, o el tema de la libertad, el tema del emprendimiento y la empresa privada. Esas son cosas que hay que construir, porque yo siempre he creído que la verdad no se impone, la verdad se construye, con trabajo, con ejemplo, con esfuerzo. Y yo creo que ese es el camino para uno poder garantizar una continuidad. Por eso a Trump no lo reeligieron, y hoy como están las cosas, no pareciera que a Bolsonaro lo fueran a reelegir si las elecciones fueran hoy. ¿Y Kast de Chile, cómo lo ves? Pues ojalá, ojalá. Yo creo que él tiene es una persona que es mucho más en esa línea de ver cómo se pueden construir unos consensos alrededor de los temas sociales y económicos, que le haría mucha fuerza a Chile para recuperar mucho ese fortalecimiento nuevamente de la inversión del sector privado, que hoy están cuestionados con la elección de esa constituyente y con la tendencia que tiene la izquierda en Chile. ¿Y qué te parece Andrés Manuel López Obrador ahora con su nuevo juguete de la CELAC, ¿no? Con la que está tratando de reemplazar al Foro de Sao Paulo? Pues Andrés Manuel López es la explicación de que cuando una sociedad se divide se le facilita el triunfo a la izquierda. En algunas cosas me parece que ha sido pragmático. Por ejemplo, su relación con Trump para mí fue una sorpresa. La supo manejar de manera muy inteligente porque entendió que el éxito de México depende de exportarle a Estados Unidos y que México no se concibe sin la presencia de la inversión americana. Entonces, me pareció bastante pragmático de su parte haber dado un viraje en un tema crucial como ese. Pero lo de Andrés Manuel López es el típico ejemplo de que cuando una sociedad no genera unos líderes, si no tiene la capacidad de unirse, pues el espacio de la izquierda queda suelto. Y es lo que le permitió a él esa elección. Aunque también la derecha cuando es medio tibia, ¿no? Sí, pero es que yo creo, Raúl, yo no sé si sea un problema de tibieza a la derecha. Yo creo que uno tiene que entender transformaciones sociales y demográficas que se dan en el país. Por ejemplo, en Colombia el 34% del censo electoral son jóvenes, entre 18 y 34 años. Y como nunca antes, tienen la posibilidad de elegir un presidente. Entonces, yo creo que hay que tener también el mensaje correcto. No se trata de darle gusto a los jóvenes, pero sí hay que tratar de identificar cuál es el mensaje, porque uno no puede renunciar a ganar una presidencia diciendo que los jóvenes no están con uno o que el 80% no creen en uno. Prácticamente se vuelve imposible una elección. Y yo creo que ese es un error de miopía política muy seria cuando uno se centra solamente en un tema de ideología. Yo creo que uno también tiene que entender que los cambios sociales y que América Latina no ha resuelto problemas. América Latina está hastiada de la corrupción y de las desigualdades, Raúl. Tantos años de gobierno, y si no damos una respuesta realmente sensata en términos de propuestas, pues cada vez vamos a perder mucho más ese espacio frente al populismo y la izquierda con los riesgos que ya sabemos tienen para una democracia. Oscar Iván, ¿y cómo ves a Petro? ¿Recibirá Petro el apoyo también de Santos, de Juan Manuel Santos, y de sus, no lo descarto, y de sus amigos Rockefeller y Soros, George Soros? Sí, seguramente. Acuérdate que en el 2014, cuando yo era candidato en segunda vuelta, Petro, que era alcalde de Bogotá, apoyó a Santos. O sea, ¿qué antecedentes hay? No tengo, digamos que el propósito de todos ellos es derrotar a Uribe. Y al final todo lo que suene un proyecto donde está liderado Uribe, a ellos los une. Su obsesión es esa, porque quien más los dio duro, Santos no hubiera sido presidente si no es por Uribe. O sea, Uribe fue el que acabó con el narcotráfico. Y contradictoriamente es el que le dio la oportunidad para que la izquierda pudiera tomar fuerza en el sistema democrático por los factores de control que tuvo de los problemas de inseguridad, la guerrilla y los paramilitares. Entonces Uribe fue un gobernante que les derrotó a todas estas vertientes políticas, a estas élites tradicionales, y eso no se lo perdonan. Y hoy se lo cobran vía persecución judicial y obviamente tratando de unirse todos para que no gane un proyecto donde pueda estar presente el liderazgo de él. Oscar Iván, ya por último, si tú llegas a la presidencia, ¿qué harías exactamente para combatir la dictadura de Maduro, o diría mejor, la narcodictadura de Nicolás Maduro?
Ahí no hay otra salida que apoyar la oposición para buscar con la comunidad internacional la transición a la democracia. Elecciones libres, independientes, con garantías para la oposición. Si la oposición no se une en Venezuela, estamos perdidos, Raúl, porque ha sido imposible volverla a unir, vive fracturada. Creo que la captura y la extradición de Alex Saab es un principio interesante que puede reventar mucho esa estructura monolítica del régimen y la dictadura. Y lo segundo, que yo creo que tiene un peso que no es menor para buscar una salida democrática, es que Venezuela perdió su soberanía monetaria. El bolívar no existe. Hoy el 80% de las transacciones en Venezuela son en dólares, el 10 en euros y el 10 en pesos colombianos. Y el salario de una persona en el sector privado hoy son $60 al mes, mientras que un funcionario en el gobierno pueden ser 5 o 8 dólares al mes. Hay una gran salida de personas de lo público buscando espacio en lo privado porque es un problema de miseria, de hambre. Y al perder la soberanía monetaria, ya no tiene el control que tenía antes en la trazabilidad de sus transacciones. Venezuela vive, digamos, un agobio sin reservas, sin caja. Y esa puede ser una coyuntura para que si hace una adecuada presión de la comunidad internacional, se le pueda encontrar una salida. ¿Algo que gustes agregar que se nos haya quedado por ahí? No, Raúl, invitar a todos, a quienes nos ven, que decirles que en Colombia estamos en la línea de construir un acuerdo político para proteger nuestra democracia y evitar que pase lo de Perú, donde ganó la izquierda y el socialismo. Ya no es ni el caso de Venezuela. Venezuela es una dictadura, un narcoestado. Es Perú, que ocurrió hace 3 meses, y eso es lo que nos llama a abrir los ojos, y por eso este proceso de unirnos para buscar un solo candidato. Te deseo la mejor de las suertes, estimado Oscar Iván, y un abrazo desde México y que te vaya muy bien. Muchas gracias por aceptar. Raúl, gracias por la entrevista y por el espacio. Saludos. Hasta luego, buenas noches.